Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros, que su misericordia nos acompañe. Vamos a estudiar el Salmo 15, también es del rey David. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambiará. Quien su dinero no dio a úsura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no rebalará jamás. Es un salmo muy hermoso. Si el Salmo 14 nos informa que había dos grupos en Israel, los obreros de la iniquidad y la generación de los justos. El primer grupo abandonó la ley, pero este último fue un remanente de creyentes que mantuvo viva la fe en la nación de Israel. Hoy en día la iglesia es esa generación justa, ciudadanos de Sion celestial, Hebreo 12, 19, 25, que debe hacer una diferencia en este mundo, Filipenses 2, 12 al 16. Los salmos 10 y 12 se enfocan en aquellos que no son aceptables para el Señor, mientras que el Salmo 15 describe a aquellos que son aceptables y están invitando a morar en su tabernáculo. David pudo haber escrito este salmo después de su segundo y exitoso intento de traer el arca del pacto al monte de Segón, segunda de Samuel 6, donde estaba ubicada una tienda de campaña. Los rabinos enseñaron que habían 613 mandamientos para que los judíos obedecieran si querían ser justos, pero este salmo reduce ese número a 11. Isaías 33, 15, 16, de 6 requisitos y Miqueas de 6 a 8 enumera 3. Habacuc 2, 4 enumera solamente uno, fe, porque la fe en Jesucristo es la única manera de que sus pecados sean perdonados y sean recibidos en la presencia del Señor. Juan 14, 6, Romanos 1, 7. El Salmo nos dice nada acerca de ofrecer sacrificio, porque los israelitas espirituales sabían que su fe personal los trajo a la salvación. Marcos 12, 28, 34. Es importante tener en cuenta que el Salmo 15 no es una receta para ser guardado, sino una descripción de cómo debe vivir la persona salva si quiere verdaderamente agradar a Dios y tener comunión con Él. La lista contiene cualidades positivas y negativas, y estas cualidades deben estar presentes en toda la vida y en todo momento. Los creyentes que deseen tener una relación íntima con Dios deben seguir el ejemplo de David y cumplir con 3 requisitos. Primero, buscar la presencia de Dios. Después que su nombre capturaron el monte de Sion, David lo convirtió en un lugar de su residencia y del santuario de Dios, y Jerusalén se convirtió en la ciudad de David. Segunda de Samuel 5, del 1 al 16. El tabernáculo, el trono y la columna santa pertenecían justo para el creyente de hoy. El monte de Sion habla de la ciudad celestial donde el pueblo de Dios mora para siempre. Hebreos 12, 19, 25. David hizo esta pregunta porque amaba la casa del Señor y deseaba en su corazón conocer mejor a Dios, ir y venir a la casa del Señor. Pero David, aunque era rey, tenía que mantenerse a distancia, y permanecer significa permanecer como un extraño, mientras que habitar sugiere un estado de residencia permanente, pero aquí los verbos probablemente son sinónimos. Sabiendo de la hospitalidad oriental, David quería disfrutar de los beneficios de residir en la casa de Dios, disfrutar de la comunión con Dios, de la protección de Dios y la provisión de Dios. La palabra morar en hebreo es shachan, y nos da la palabra shekinet, refiriéndose a la presencia moral de la gloria de Dios en el santuario. El gran deseo de David era estar con Dios en el cielo,
y morar en su casa para siempre, porque Dios es nuestro hogar eterno. Los creyentes de hoy pueden disfrutar de una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 19, 31, Hebreos 10, 19, 25. Obedecer siempre los preceptos de Dios es la segunda. Tres tareas básicas de la vida se nombran en el versículo 2. Carácter irrepresible, conducta recta, conversión sincera, y luego se aplica de manera específica y práctica en los versículos 3 y 5. Si tenemos razón en este versículo, en estas virtudes básicas, las resolveremos en cada área de la vida y seremos obedientes al Señor. Caminar, trabajar y hablar son principios presentes, lo que indica que el creyente dedicado está constantemente obedeciendo al Señor y tratando de complacerlo. Integridad es otra parte del carácter irrepresible. Lo que somos, una gran medida, determina lo que hacemos y decimos. Entonces el primer énfasis es en el carácter piadoso. Sin culpa no significa sin pecado, porque nadie en la tierra es sin pecado. La falta de culpa tiene que ver con la solidez del carácter, la integridad, la lealtad completa a Dios. Noé fue irrepresible y el Señor amonestó a Abraham para que no lo hiciera. Génesis 17:1, es decir, dedicado por completo al Señor. Las personas con integridad honrarán a las personas que tienen integridad y temen al Señor. No serán engañados por los adoradores ni seducidos por los pecadores. Cuando la persona piadosa respalda las palabras y los hechos de los impíos, hay confusión en la iglesia. Honestidad, la otra cualidad, conducta justa. Las personas que hacen justicia son honestas en su propio trato y se preocupan de que se haga justicia en la tierra. En la antigua monarquía judía, el ciudadano promedio no podía hacer mucho con los jueces torcidos o la extorsión, pero en la democracia de hoy, cada ciudadano calificado tiene al menos un voto. Alguien definió política como la conducta de los asuntos públicos para beneficios privados, y con demasiada frecuencia es cierto. El versículo 5, David aplicó el principio de honestidad en dos áreas: pedir un interés exorbitante y aceptar soborno. Ambos fueron pecados de buena reputación en los días del reino dividido y en los profetas que predicaron contra ambos pecados. A los judíos no se les permitió cobrar intereses a otros judíos y se les advirtió a los jueces que no aceptaran soborno. No puede haber justicia en la sociedad donde el dinero le dice a la corte lo que está bien o lo que está mal. La otra cualidad que nombra David es la sinceridad, o sea, una conversión veraz. La verdad es el cemento que mantiene unida la sociedad. Si la gente puede salirse con la suya, entonces todas las promesas, acuerdos, juramentos, promesas, contratos se destruyen de inmediato. El testigo falso convierte un juicio en una falta y causa que sufran los inocentes, pero debemos hablar la verdad en el amor, Efesios 4:15, y usar la verdad como una herramienta para construir relaciones, así como un arma para combatir el engaño. Cuando la verdad está en el corazón, entonces los labios no dirán mentira, no se difundirán chisme, ni atacarán a los inocentes. La persona con un corazón sincero mantendrá sus votos y promesas. La persona de integridad no tiene que usar juramentos para fortalecer su palabra. Es simplemente sí o no. Lleva todo el peso que se necesita. Se causan más problemas en la familia, barrios, oficinas, iglesias por chisme y mentiras y las personas que las mantienen en circulación que por cualquier otro medio. El Señor quiere la verdad en nuestro ser más profundo y Él quiere que amemos la verdad y la protejamos. El Señor no tiene culpa en lo que es justo en lo que hace y sincero en lo que dice, y quiere que sus invitados tengan las mismas características. Y por último, tercero, confiar en la promesa de Dios. El que hace estas cosas nunca será sacudido. Esto significa que los piadosos de Cristo en este salmo tienen seguridad y estabilidad en la vida
y no deben temer los terremotos ni los avisos de desalojo. Movidos provienen de una palabra hebrea que se refiere a un temblor violento. Isaías 24, 18, 20. La promesa de Dios a los piadosos es que estén firmemente fundamentados en su promesa de pacto y no deben temer. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 22, 17. En estos últimos días, Dios está sacudiendo las cosas para que la verdadero permanezca y lo falso quede siempre expuesto. Hebreos 12, 18, 29. Jesús cerró el sermón del monte con una parábola sobre dos constructores, Mateo 7, 24, 27, cuya estructura o vida fueron probadas por la tormenta del juicio y solo uno se mantuvo firme. Fue la vida construida por la persona que hizo la voluntad de Dios. La vida piadosa que nuestro Señor discutió en el Sermón del Monte es semejante a las características de las personas piadosas descritas en el Salmo 15, y en ambos lugares se da la promesa: nunca serás conmovido. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, porque tu palabra nos enseña, Padre Celestial, y nos afirma, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te pido que cada día, Padre Celestial, seas tú ayudándonos, seas tú, Padre Celestial, guiándonos por el camino de la generación de los justos. Te pido, Padre Celestial, que nos corrijas, que nos ayudes, Padre Celestial, y que seas tú cada día guiándonos. Espíritu Santo, toca a cada persona que oiga este video para que tenga ansias, Padre Celestial, de conocerte, para que tenga ansias, Padre Celestial, de buscarte. Te lo pido, Dios eterno, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos acompañe. Amén y amén.